El significado espiritual de los números en la Escritura. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Seguimos con la serie sobre la numerología bíblica, el significado espiritual y simbólico de los números en la Escritura, en la Palabra de Dios. Hoy vamos a analizar el significado espiritual de los números 33, 36, 40, 42, 50, 70 y 100. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Vamos a comenzar con el número 33. El número 33 en la Escritura representa señal, resurrección y también promesa de restauración. La 33ª vez que se menciona el nombre de Noé en las Escrituras es cuando Dios establece un pacto o promesa especial con él. Vamos a ver, Génesis 9:17 dice: Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Sabe cuál señal fue esa? El arco iris, hermanos. El arco iris es una señal. Y el arco iris de Dios tiene 7 colores. No dejen que nadie los engañe con un arco iris de 6 colores, porque ese no es el arco iris de Dios. Ese es el arco iris que el hombre ha inventado. Pero el verdadero arco iris de Dios tiene 7 colores. El número 7 es el número de Dios. El número 6 es uno de los números de la marca de la bestia, 666. Que simplemente es la mentira del diablo que hace creer al mundo que Él es Dios. Muchos hoy en día están siguiendo a un Jesús equivocado. Están esperando que Jesús venga primero. Pero la Escritura, la palabra de Dios, la verdad, enseña que Jesús no va a venir primero. Primero va a venir este falso Dios, el número 666, con su marca, con su mentira, a engañar a la gente, a decir que Él es Dios, que Él es Jesucristo, Dios manifestado en carne. Tengan mucho cuidado, no se dejen de engañar. En Génesis 9:17, Dios promete no volver a destruir el mundo entero con un diluvio y sella su promesa con la señal del arco iris. Vamos a ver otro ejemplo de promesa. La 33ª vez que se menciona el nombre de Jacob en las Escrituras es cuando él hace un voto o promesa a Dios. Vamos a ver. Génesis 28:20 dice: E hizo Jacob voto, eso quiere decir promesa, ¿ok? Diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. 21. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esa fue la promesa que hizo Jacob. Quería una señal. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob pidió una señal a Dios e hizo una promesa de apartar el diezmo para Dios. Ahí está. Veamos otro ejemplo del número 33. El divino nombre de Dios, que es Elohim, aparece 33 veces en el relato de la creación. La 33ª vez que se menciona el nombre de Dios, la obra de la creación fue terminada. Eso está en Génesis 2:2. El Señor Jesucristo murió y resucitó a los 33 años. Su muerte y resurrección completa esta promesa de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no se pierda debe traducirse no sea destruido. Averígüenlo. Todo el que crea en el Mesías Jesucristo vivirá eternamente. Esa es la promesa de Dios. Aunque su cuerpo de carne muera, su alma resucitará en su cuerpo espiritual y jamás morirá. Pero los que no creen en el Mesías, aunque resuciten de la muerte física, no tendrán vida eterna. Ellos recibirán el juicio de Dios y serán destruidos en el juicio final. Bueno,
Ahora veamos el significado del número 36. En la Escritura, el número 36 representa enemigo y Satanás. Satanás es el enemigo, el adversario. Y 36 es 18, que es esclavitud, por 2, que es división. En el libro de los Jueces leemos sobre 2 ocasiones donde los hijos de Israel fueron entregados a sus enemigos por 18 años. 18 por 2 es 36. Vamos a ver. Jueces 3:14 dice: y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, cautividad. Jueces 10:7 dice: y se encendió la ira de Jehová contra Israel, porque eran desobedientes, idólatras, y los entregó en mano de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Versículo 8. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Aquí está la segunda vez con ese número 18. 18 por 2, 36. 36 es 6, que es el hombre sin Dios, por 6, que es el hombre sin Dios otra vez. Es la fuerza malévola de Satanás multiplicada en el hombre sin Dios. La palabra griega Satanás, G4567, aparece 36 veces en el Nuevo Testamento griego. La suma de los números 1 al 36 equivale a 666, que es el número de la bestia Satanás, nuestro adversario. El adversario es el anticristo, la bestia que va a la perdición, como revela Apocalipsis 17:11. Tengan mucho cuidado con ese adversario. Él va a venir primero. No dejen que nadie les diga que Jesucristo va a venir primero, porque esa es la marca de la bestia. Seguimos. Ahora aprendamos el significado espiritual del número 40. El número 40 en la Escritura representa prueba. Los hijos de Israel vagaron en el desierto por 40 años a causa de su incredulidad. Dios les ordenó que entren en la tierra prometida y les prometió la victoria sobre los enemigos. ¿Y qué hicieron ellos? Dudaron la palabra de Dios, no pasaron la prueba. Números 14:33 dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, prueba, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. No iban a entrar en la tierra prometida por incrédulos, por no creer las promesas de Dios. Otro ejemplo del número 40 y su relación con prueba está en el Nuevo Testamento, en Mateo 4. ¿Saben qué pasó allá? El diablo mismo en persona tentó a nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo lo venció. ¿Saben cómo? Le citó lo que está escrito. Así es como nosotros también podemos vencer a ese diablo. Vamos a ver, Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí tentado quiere decir probado. Versículo 2. Y después de haber ayunado, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Prueba. Tuvo hambre. Dios no puede ser tentado por el pecado, pero esta prueba fue necesaria para darnos una lección espiritual sobre cómo vencer al diablo. 3 veces el Señor respondió a las tentaciones del diablo. Escrito está. Nosotros, la Iglesia Virgen de Cristo, también seremos probados por el diablo mismo en persona cuando venga al mundo a decir que Él es Dios. ¿Cómo lo venceremos? A cada una de sus tentaciones le diremos: escrito está. Nosotros perseveraremos en la palabra de Dios y seremos librados de esa prueba, como dice Apocalipsis 3:10. Ahora aprendamos el significado espiritual del número 42. El número 42 en la Escritura representa la venida del Señor. En Mateo 1:17 leemos: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14,
y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Aquí tenemos 14, que es salvación, por 3, que es perfección divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuánto equivale eso? 42, la venida del Salvador. En Apocalipsis 13:5 leemos: también se le dio boca que hablará grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. 42 meses equivalen a 3 años y medio, el tiempo de la gran tribulación. Por la gracia de Dios, ese tiempo ya ha sido acortado a tan solo 5 meses, como dice Marcos 13:20 y Apocalipsis 9:5 y 9:10. El número 5 quiere decir la gracia de Dios, hermanos y hermanas. Después de la gran tribulación, vendrá el Señor a transformarnos y a comenzar el día del Señor, que es el reino de 1000 años, cuando el Señor reinará a las naciones con vara de hierro. O sea que habrá corrección para muchas almas desobedientes. Hermanos y hermanas, nadie puede ver a Dios en la carne. Toda carne será transformada en el día postrero o día del Señor, el cual comenzará a la segunda venida del Señor, después de la aparición de Satanás el anticristo y después de la gran tribulación. Bueno, ahora aprendamos el significado espiritual del número 50. Ya vamos avanzando rápidamente en este estudio. El número 50 representa Pentecostés y también jubileo o liberación. La palabra Pentecostés significa 50º día en el griego. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente quiere decir el día número 50. 50 días después de salir de Egipto, Dios se encontró con Israel en el monte Sinaí. Eso está en Éxodo 19, 14 al 16. Esto fue el primer Pentecostés del Antiguo Testamento. En el 50º año, o en el año 50, conocido como el año del jubileo, todas las deudas debían ser perdonadas, todos los esclavos hebreos debían ser liberados y todas las tierras debían ser devueltas a su propietario original. El primer Pentecostés del Nuevo Testamento, y para algunos el comienzo oficial de la iglesia, comenzó en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo de Dios derramó lenguas o idiomas repartidos que fueron entendidos por todos los que estaban presentes. No fueron lenguas extrañas que nadie entiende. Fueron lenguas o idiomas del mundo entero que cada oyente lo escuchó en su idioma natal y lo entendió sin intérpretes, sin traductores. Durante el tiempo de la gran tribulación de Satanás, habrá un segundo Pentecostés. El Espíritu Santo de Dios predicará el Evangelio a todas las naciones, a través de nosotros, los escogidos de Dios. Eso está en Marcos 13, 9 al 11. Por favor, léanlo. Durante la gran tribulación habrá liberación en el monte de Sión, que es un símbolo de la iglesia. Por favor, lean Joel 2:32. Bueno, ahora veamos el significado espiritual del número 70. El número 70 representa orden espiritual perfecto. 70 es el número 7, que es perfección espiritual, por el número 10, que es la ley o la palabra de Dios. En Lucas 10:1 leemos: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, testimonio, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Los 70 discípulos enviados por el Señor simbolizan el orden espiritual perfecto y prefiguran la gran multitud que los siguió en espíritu y en poder después de haber escuchado la palabra de Dios. El número 70 también está relacionado con Jerusalén y el fin del mundo, cuando vendrá el orden espiritual perfecto. En Daniel 9:24 leemos: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, eterna, y sellar la visión y la profecía,
y ungir al Santo de los Santos. Ahí es cuando el Señor va a venir a reinar la tierra. Bueno, para finalizar, veamos el significado espiritual del número 100. El número 100 en la Escritura representa los hijos de la promesa. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Eso está en Génesis 21:5. Isaac fue el hijo que heredó las promesas hechas a su padre Abraham. Vamos a leerlo. Génesis 17:17. El número 17 representa victoria. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? ¿Y qué le respondió Dios? Génesis 17:19. Respondió Dios: ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. De Isaac descendió el Mesías Jesucristo, Lucas 3:34. Y del Mesías, todos los hijos de la promesa de Dios, salvación y vida eterna para todo aquel que en él crea, Juan 3:16. Pero esa promesa tiene una condición. En Mateo 19:29 leemos: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Ahí está la promesa, los hijos de la promesa. Y heredará la vida eterna. Todo el que haya dejado estas cosas por causa del nombre de Jesús, recibirá bendición y vida eterna. Eso no quiere decir que creer en Cristo y profesar su nombre requiere renunciar a todos los bienes materiales y a las relaciones familiares. Más bien quiere decir que cuando estas cosas entran en conflicto con Cristo, Él debe ser amado y preferido por encima de ellas. Todas estas cosas deben ser abandonadas en vez de abandonar a Cristo y a su Evangelio. Durante la gran tribulación, Satanás vendrá a ofrecer paz y prosperidad. Y padre, madre, hijos, hijas, se entregarán entre ellos. Está escrito que los padres se entregarán a los hijos a la muerte. ¿Sabe quién es la muerte? Satanás. Los van a entregar para que Él los salve, porque ellos van a creer que están adorando a Cristo. Va a haber un tiempo muy peligroso, hermano. Vamos a tener que quedarnos fieles a Cristo hasta que Él venga. Por eso tenemos que estar dispuestos a entregarlo todo, a renunciarlo todo por el nombre del Señor Jesucristo durante esa gran tribulación. La cita más bella sobre los hijos de la promesa se encuentra en Mateo 18:12, donde el Señor dice, Mateo 18:12, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas, los hijos de la promesa, y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Aquí la palabra descarría quiere decir que se desvía de Jesucristo, que es el camino. Cuando el diablo venga a hacerse pasar por Dios, muchos que se hacen llamar cristianos apostatarán de su fe en Cristo y se desviarán de Jesucristo, el camino. Eso está en 1 Timoteo 4:1. Sin embargo, todo cristiano verdadero será rescatado por el Señor mismo, cuando el Espíritu hable a través de nosotros, los escogidos de Dios. Ese va a ser el segundo Pentecostés, como ya vimos. Ni una sola oveja escogida por el Señor se perderá, dice Juan 6:39. En cambio, a los religiosos que solo juegan a la iglesia, el Señor les dirá, Mateo 7:23, y entonces les declararé, eso será después de la gran tribulación, cuando ellos hayan adorado al diablo, creyendo que adoraban a Cristo. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios conoce todo. Nunca os conocí es un dicho griego. Es lo mismo que decir, no los reconozco como mis ovejas. Esto es lo que el Señor dirá a todo el que haya adorado al diablo anticristo, que vendrá primero, a la mitad de la gran tribulación, como dice Daniel 9:27. Bueno, vamos a concluir el estudio.
Dios revela cosas ocultas en los números si las buscamos. 1 Corintios 2, 10 al 12 dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? ¿Para los que juegan a la iglesia? ¿Para los que no tienen tiempo para Dios? Porque andan muy ocupados en las redes sociales, en sus teléfonos, en sus amigos. ¿Para quiénes está preparado? Para los que le aman. Si tú amas a Dios, tú vas a estudiar su palabra. Vas a averiguar lo que Dios quiere que tú hagas, porque los tiempos finales del fin ya están aquí. Si tú dices que amas a Dios, pero no te importa estudiar su palabra, o no sacas el tiempo para hacerlo, Dios no te va a revelar estas cosas ocultas. Vas a ser engañado cuando el diablo venga en persona. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Dadle gracias a Dios por haberte revelado estas cosas ocultas en su palabra. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Nadie puede burlarse ni engañar a Dios. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, gracias por haberme acompañado en este estudio de la palabra de Dios. No se pierdan el último estudio de esta serie sobre los números en la Escritura. Estaremos analizando los números 153, 200, 333, 666, 777, 1000 y 144,000. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!